donde tenemos nuestra pequeña casa palacio en la que hoy en día pues ya se puede vivir. Como ves, tenemos aquí un piso en alquiler. Son edificios emblemáticos, con historia, en pleno Madrid de los Austrias, donde se vende y se alquila muy poquito. Como ves, es un piso señorial, tiene 300 metros cuadrados, o sea, tiene, vamos, es del siglo, es de época barroca, del siglo XVII, de 1692 exactamente. Es un piso que se presta mucho para algún diplomático, gente del mundo del arte, es gente que le gusta mucho esta zona. Para aquellos que pueden pagar hasta 4.500 euros al mes de alquiler y que en lugar de querer vivir en una zona residencial, prefieren hacerlo en el corazón de la historia de nuestra ciudad. Fíjate, la gente se habrá asomado aquí a estas ventanas. Entre otros han asomado pues Manuel Becerra, por ejemplo, Alberto Aguilera, antiguo alcalde de Madrid, también ha vivido en estos edificios, en este concreto. O sea, pues imagínate, desde el siglo XVII, desde 1692, pues ha pasado mucha gente ilustre por aquí y ha visto pues todo lo que es la historia de Madrid se ha gestado en estas calles, en lo que es el corazón. O sea, de siempre la historia de Madrid se ha gestado en este barrio y todo siempre ha pasado por aquí. O sea, es un barrio que siempre, por lo que es dramaturgos, literatos... Evidentemente los madrileños apreciamos mucho esto, pero son los extranjeros los que realmente están conquistando el Madrid de los Austrias. Sí, en parte sí, evidentemente por su nivel adquisitivo pues es bastante alto. Y porque a la hora de vivir a Madrid yo siempre prefiero venir a la zona histórica. ¿Dónde estamos, Jaime? Bueno, pues este es un edificio de 1860 y está hecho sobre la planta donde se situaba en el siglo XVI el Estudio Público de Humanidades de López de Hoyos, que es donde empezó a estudiar Cervantes. Cervantes dio sus primeros pasos como escritor en este edificio. Uno de los pluses de estas casas son las vistas, ¿no? Sí, eso es. O sea, los tejados de Madrid también tienen un encanto inigualable. Fíjate en estas, por ejemplo, aparte de todos los tejados, aquello que se ve al fondo en la capilla, la Basílica de San Andrés, en la Plaza de la Paja. Y eso es lo que busca la gente, ¿no? La gente busca un poco todo, la gente le gusta pues lo que es el estilo de vida de Madrid de los Austrias y busca pues un sitio, por ejemplo, es muy difícil en una ciudad europea, por ejemplo, poder vivir justo en el centro histórico de la ciudad. Y sí que es un poco más para esa gente un poco más bohemia, gente pues más joven igual, para las familias igual más pequeñas. ¿Tú tienes la sensación cuando estás enseñando estas casas que no estás vendiendo o alquilando casas, ¿no? No, claro, esa es una cosa que nosotros decimos. Yo no alquilo 3 habitaciones, 2 dormitorios, un baño y un trastero, ¿no? Yo alquilo pues un estilo de vida, una zona, una historia, mucho más que eso. Jaime y sus compañeros de Madrid Histórico partían estas calles cada día en busca de pisos especiales, o bien por su historia o bien por el cuidado con el que han sido rehabilitados. Quieren ser diferentes y para empezar, cuando encuentran una casa disponible, lo primero que hacen es remontarse a su pasado. Cuando preparamos los dosieres, pues trabajamos mucho con este tipo de libros que son históricos y que combinan un poco, pues que nos ayudan mucho a la hora de ilustrar quién vivía en esa zona, qué tipo de personajes, cómo se vestían, a qué se dedicaban. O igual, pues este era el harinero del rey, o el que le montaba los caballos al rey, ese tipo de cosas, pues a la gente le gusta. Y es que este barrio da esas historias imposibles de encontrar en otras zonas de Madrid, un valor añadido, un privilegio escaso para unos pocos.